Miguel Cruchaga estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería, más conocida como UNI, en 1962. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard en 1982. Desde 1994 es decano fundador de la Facultad de Arquitectura de la UPC. Ha dedicado la mayor parte de su vida al ejercicio independiente de la profesión. Asimismo, trabajó en asociación con Skidmore, Owings and Merrill de Chicago en 1978 y como Senior Associate de Frank O. Gehry and Associates el año 1986. Fue senador de la República entre 1990 y 1992. También presidente del Instituto del Ciudadano entre 1993 y el 2002. Y miembro de número y presidente de la Academia Peruana de Arquitectura y Urbanismo entre el 2005 y el 2007. En el año 1972 recibió el Premio Nacional de Cultura por su trabajo de arquitectura. Entre ellos destacan el Ministerio de Pesquería, hoy conocido como el Ministerio de Cultura, el Hotel de la Isla Esteves en Puno y el campus de la UPC en Monterrico. A continuación podremos escuchar la opinión del arquitecto en relación a 6 conceptos: docencia, identidad, historia y teoría, crítica, lugar y por último, pensamiento. Arquitecto Cruchaga, usted ha dedicado gran parte de su vida al liderazgo del aprendizaje de la arquitectura para los jóvenes arquitectos. ¿Qué es lo que le inspira la pasión en el aprendizaje del taller de diseño, básicamente? ¿O cómo la consigue? No sé si esto es lo que me inspira, pero lo que ha hecho que me mantenga en esta actividad es que en el proceso de enseñar yo termino de comprender las cosas. Es decir, hasta que yo tengo que explicar un asunto, no me doy cuenta en realidad de todo lo que tengo digerido respecto de lo que ese asunto significa y lo que ese asunto es. Y entonces me clarifica mucho el cerebro, la inteligencia, el tener que explicar una materia que aprendí hace mucho tiempo y que está estancada ahí en mi memoria y que de la noche a la mañana tengo que explicársela a una persona que no sabe nada. En eso encuentro una fuente de inspiración, de renovación del entusiasmo, una cosa que no me imaginé y no lo he leído nunca en un libro. Es una cosa que simplemente, supongo que es un fenómeno bastante generalizado, pero a mí me sucede muy intensamente. ¿Y la satisfacción? Bueno, la satisfacción creo que es parte de eso, ¿no? La satisfacción de haber respondido a una pregunta que cuando fue formulada no sabía bien si iba a poder responder, y hurgando, consigo construir una respuesta que me parece bastante satisfactoria, ¿no? Entonces eso le da a uno una satisfacción, porque no es una respuesta que la he sacado de mi memoria, no es una respuesta que tengo esquematizada en alguna parte, no es una respuesta que surge espontáneamente en ese momento. Todo lo que es la interacción con la gente joven es una interacción que para mí es muy estimulante, muy revitalizadora. ¿Usted se autocalificaría como un arquitecto apasionado por la enseñanza y el aprendizaje? Absolutamente, sí, absolutamente. Porque lleva muchísimo tiempo liderando, ¿no? esta corriente, sí, claro, de enseñanza, y hay méritos reconocidos, por supuesto. Eso también debe ser una gran satisfacción, ¿no? Porque es gran parte de su vida, ¿no? Es una buena parte de mi vida, sí. Y respecto al dibujo, por ejemplo, ¿no? El dibujo, ¿usted cree que hay que temer esta tendencia a mecanizarlo? Otros lo humanizan, ¿no? Por ejemplo, hay arquitectos que humanizan, hablan del diseño como su amigo, el que lo acompaña en la vida, en el proceso proyectual, ¿no? Y hoy día hay una tendencia a mecanizarlo fuertemente, ¿no? Bueno, yo no tengo en este momento suficiente ejercicio profesional entre manos como para saber si el dibujo mecanizado es un aporte o es prescindible. No tengo forma de juzgar eso. Lo único que puedo decir es que en mi proceso personal, yo empecé a estudiar arquitectura en el año 1957, o sea, hace casi un siglo. Es indesligable el dibujo de la arquitectura. El acto
Es decir, para mí el acto arquitectónico es un acto en el cual va de la imaginación a la mano, de la mano al papel, del papel a través de la vista, nuevamente a la imaginación, produce eso, correcciones, ajustes, y en ese proceso creativo yo no veo cómo lo podría reemplazar la computadora. La computadora no trabaja de una manera tan intrínsecamente ligada al acto creativo. Si la máquina no inscribe, Así es. si no hace lo que está resuelto, Así es, ¿no? así es. Si a través de la enseñanza, todo este tiempo, toda esta dedicación, ¿qué es lo que ha subrayado usted en esta actividad o qué es lo que lo ha marcado? Bueno, la arquitectura, como usted sabe, es un acto profundamente solitario, ¿no? La experiencia de la arquitectura es una experiencia naturalmente solitaria, porque uno recibe un encargo profesional, resuelve ese encargo profesional, lo coteja con el cliente o con la persona que ha mandado a hacer el proyecto, y en ese cotejo hay automáticamente una defensa de lo que uno ha hecho, de manera que uno no es que está abierto a lo que ese diálogo podría producir. En cambio, cuando uno enseña, cuando uno tiene un alumno respecto del cual hay que hacer una crítica o darle un consejo, ahí sí hay un diálogo. Y en ese diálogo, que a veces es cotejado con varios, se produce una experiencia que yo nunca había tenido en la vida antes. No es una experiencia solitaria, al contrario, es una experiencia en la que uno aprende enseñando y enseña aprendiendo. ¿Quiere que le cuente cuáles son los temas que he explorado? El primer tema que había anotado es el de la bicicleta, que es una explicación que le escuché una vez a Coderch, un arquitecto ya fallecido hace muchos años, un arquitecto catalán que era muy brillante. Y él había sido profesor durante mucho tiempo también, y le preguntaron cómo había evolucionado en su manera de enseñar. Entonces él contestó, he evolucionado poco, porque enseñar los rudimentos de la arquitectura es un poco como enseñar a montar bicicleta. La persona que no se ha montado nunca en una bicicleta y que no sabe que pedaleando a una cierta velocidad la bicicleta se va a mantener firme, tiene pánico, se va a caer. Entonces lo único que uno puede hacer es ser asertivo con ella, tal vez ayudarlo un poquito evitando que se caiga la bicicleta, pero no hay más que eso. La experiencia de enseñar, sobre todo en los primeros ciclos de la carrera, consiste en una tarea tan simple como enseñar a montar bicicleta. Cuando la persona adquiere suficiente confianza en sí mismo como para ya no pensar que se va a caer, sino pensar que tiene este nuevo instrumento de movilidad que es la bicicleta y que es fantástica, y que es ágil, y que etcétera, etcétera, y ya puede empezar en otras cosas. Entonces, yo no soy partidario, por ejemplo, de enseñar a hacer cosas tremendistas, sobre todo en los primeros ciclos, porque es como agarrar a una persona, darle la bicicleta, que ya es bastante trauma para él, y encima decirle, bueno, ahora párate en una rueda y con el pie arriba, date 3 vueltas de campana. ¿No? Lo primero es aprender a montar bicicleta. Primero uno tiene que estar cómodo sobre la bicicleta, ¿no? Y creo que en eso la enseñanza no puede avanzar mucho más, porque todo ser humano es el primer ser humano. Pues. Es la primera vez que una persona va a tener la confianza en sí mismo para concebir una cosa, para dar respuestas a esa cosa, y al hacerlo va a pasarle por la experiencia del ser más primitivo. Además, nunca se olvida uno de montar la bicicleta. Así es. Sí, así es igual así que es, enseñar. Así es. Uno llega pues a los 70 años, se monta en una bicicleta y dice, seguramente ya no sabré. Y esto que aprendí a los 11 años. Empieza a pedalear y pues, ahí está como el primer día, ¿no? Esta es una cosa que es importante porque hay mucha gente que cree que por la evolución de los tiempos uno tendría que evolucionar. Es decir, uno se olvida que el que aprende está aprendiendo por primera vez. El que enseña puede estar enseñando por enésima vez. Pero eso no es lo importante es que el que aprende, aprende por primera vez. Y uno tiene que aprender lo primero bien. Uno no puede empezar por lo tercero o por lo quinto, tiene que empezar por lo primero. Lo primero es aprender eso fundamental, que es montarse sobre la bicicleta, perderle el miedo. Yo me acuerdo la primera vez que monté una bicicleta, quizá esta imagen me gusta mucho por esa experiencia, que la recuerdo todavía muy vivamente. Fue un cumpleaños mío que mi padre me llevó de regalo mi primera bicicleta. Y delante de mi casa había un caminito y al costado del caminito había una pileta. Entonces mi papá me agarró y me dijo, mira, móntate en la bicicleta, pedalea con la suficiente velocidad como para poder ir por el camino y vas a ver que ya sabes montar bicicleta. Se equivocó, pues.
di 3 pasos con la bicicleta y cuando vi la pileta, ¡ay! Dije, ¡pum! Me caía la pileta. Y nos empapamos la bicicleta. De manera que esa imagen para mí es clarísima, ¿no? Uno tiene que empezar a primero estar seguro sobre la bicicleta. Y eso se obtiene recién a la mitad de la carrera. Muchas gracias. Gracias a usted. Arquitecto Cruchaga, las consideraciones alrededor de la identidad en arquitectura han ido cambiando en el tiempo. Luego de esta suerte de negación durante la modernidad respecto de la historia, la reacción de la posmodernidad fue justamente rescatar en el pasado una serie de argumentos en busca de una identidad. Ese discurso, esa preocupación, ¿le parece que sigue vigente después de estas décadas hoy en día? Yo creo que sí. Yo creo que la identidad es un factor que es inherente a la naturaleza humana y que va a ser muy difícil que se borre totalmente. Obviamente puede llegar el momento que haya una sociedad en la que una mayor parte de la población sea cosmopolita desde el punto de vista de su visión. Pero eso pasará siempre con personas muy cultivadas intelectualmente, muy amigos de una reflexión medio abstracta. Pero en el fondo de la vida, una de las ansias principales del ser humano es el ansia de pertenecer. Eso lo podemos ver muy recientemente en el Perú con un ejemplo muy claro, que es el fútbol. Así es. Hay 74.000 peruanos que han hecho el sacrificio económico enorme de ir hasta el Mundial, porque iba a jugar ahí con muy pocas posibilidades de éxito, como que no tuvo ninguno, el equipo peruano, porque de alguna manera ese equipo era él. Ese espectador que hacía el trabajo de ir ahí se sentía identificado en los posibles triunfos, por lo pronto ya en el triunfo de estar en el Mundial, ¿no? Si se quiere, ese es un ejemplo un poco primitivo, pero en el terreno de la arquitectura yo creo que es exactamente igual. El segundo arquitecto en ganar el premio Pritzker fue Luis Barragán, y la razón por la que Luis Barragán ganó el premio Pritzker es porque él consiguió expresar con su arquitectura la identidad latinoamericana de una manera tan maravillosa que, a pesar de que es un arquitecto que tuvo éxito tarde en la vida, que tuvo muy poca obra, una obra reducidísima, está en todos los libros de arquitectura, y básicamente lo que él hizo fue, sin quererlo en el fondo, ¿no? Eso es lo más increíble. No es que él se propuso buscar la identidad mexicana. Lo que pasó con Barragán fue un caso muy, muy sencillo. Barragán pasó toda su infancia en el campo mexicano, en un sitio que se llama la Sierra del Tigre, en Guadalajara. Tenía una hacienda que se llamaba, sus padres tenían una hacienda que se llamaba Corrales, y cerca de esta hacienda había un pueblito que se llamaba Mazamitla. Entonces toda su infancia se la pasó entre la hacienda y el pueblito de Mazamitla. Él describe maravillosamente en sus entrevistas como un sitio mágico, absolutamente fantástico, y que claro, después hemos conocido fotografías de Mazamitla, y es un pueblo como cualquiera de la Sierra del Perú, por ejemplo. Así es. En un momento dado, cuando Barragán tenía 10 años, vino la Revolución Mexicana, que fue una revolución agrarista, todos los latifundios fueron expropiados. Entonces, él fue expulsado del paraíso, que era este mundo de la hacienda, a vivir por primera vez en una ciudad cuando tenía 11 años. Y se pasó todos los primeros años de su vida con la nostalgia del paraíso perdido. Entonces, bueno, luego como su familia tenía dinero y tenía posibilidades, hizo un viaje a Europa, conoció un poco más el mundo, y ahí se dio cuenta que él se podía dedicar a cantar las glorias, llamémoslas así, de Mazamitla, a través de una arquitectura que hiciera más inteligentemente para la ciudad. O sea, no una arquitectura primitiva y muy básica, sino una arquitectura que recogiera el aire, la melodía que él recordaba de estos sitios. Y eso fue lo que hizo. Lo que él hizo fue hacer una arquitectura que recoge la música, la melodía de los recuerdos de su infancia,
contándole a los demás como un chico cualquiera, ¿no es cierto? Tú no sabes el sitio en el que yo vivía de chico, tú no sabes el sitio en los que yo jugaba. Y estos sitios eran unos sitios con unas escaleras así y con unos espejos de agua así, y todo eso era una fantasía respecto de cosas muy humildes, ¿no?, que hay en Mazamitla. La satisfacción que debe haber sentido Barragán con contar esa historia debe haber sido enorme, mucho más grande que los premios que recibió o con el reconocimiento que tuvo después como arquitecto. A mí me parece muy conmovedora esa historia y recoge muy bien este sentimiento de el hecho de que uno quiere pertenecer a algo, ¿no? Y ese algo es su paraíso, generalmente perdido. ¿Habría algún equivalente local en la arquitectura peruana que reflejase con cierta precisión, haciendo el paralelo con la arquitectura de Barragán, una identidad peruana en la arquitectura? Bueno, hubo un momento en el que se hizo la llamada arquitectura andina, ¿no? Pero eso es una arquitectura pues un poco impostada, ¿no? Porque son unas casitas un poco extraídas de la morfología de Ayacucho, hecha por arquitectos que no habían vivido nunca en Ayacucho. O sea, que habían estado ahí de vacaciones y qué bonita casita, tomaban una foto y venían y la repetían en Lima, los cóndores, ¿no? Un término que se ha asociado a ese tipo de producción es epidérmica. Epidérmica, exactamente. En cambio, lo de Barragán, ¿no? Lo de Barragán es una idea profunda, ¿no? Es la añoranza por el bien perdido, ¿no? Hay ese libro tan bonito de Max Hernández que se llama La añoranza del bien perdido, justamente sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Y cuenta la historia del Inca Garcilaso desde ese punto de vista. O sea, Garcilaso de la Vega de alguna manera es un Barragán en el terreno de las letras, ¿no? Así es. Ahora, la producción de Barragán no es una producción literal, más bien el neocolonial, el neoperuano, el neoinca resultan estas visiones un poco más literales. En la producción moderna, local, ¿no? Hablo del Perú o concretamente podríamos referirnos a Lima en particular. ¿Habrían algunos ejemplos de esa abstracción? Yo creo que sí. Lo que pasa es que es un poco complicado probarlo, ¿no? En una conversación oral como esta. Pero yo creo que Teodoro Cron, por ejemplo, es un sintetizador maravilloso del espíritu de la arquitectura de la costa peruana. Esos volúmenes tan geométricamente puros, con muy pocas perforaciones, pero perforaciones profundas, esos colores pastosos de los cuales pintaba sus proyectos. Yo creo que ahí hay, consciente o inconscientemente, un deslumbramiento con el carácter de la arquitectura costeña, que claro, este suizo que vino al Perú enamorado de una mujer y siguiéndola, y que terminó quedándose acá a vivir, recibió un impacto a otra edad, pero parecido pues al de Barragán, y produjo la arquitectura que a mí me parece más conmovedora en ese sentido, ¿no? Sin duda hay otros, pero creo que el caso más emblemático es el de Teodoro Cron. Claro, quizás la posmodernidad también estuvo del lado más literal, ¿no? De la representación, de la imaginería, de lo que podríamos llamarlo peruano. Y en la actualidad, ¿recuerda algún ejemplo de relacionar de repente este pasado local en algún momento, ¿no? Prehispánico, colonial, republicano, en arquitectura contemporánea? No, no recuerdo ninguno. Sé que hay algunos arquitectos que hacen exploraciones muy interesantes a ese respecto. Por ejemplo, hablemos de Luis Longhi, ¿no? Pero lo de Luis Longhi no me parece que está necesariamente ligado a la arquitectura como hecho, sino a la arquitectura como fusión con la tierra, que es un acto distinto. Yo creo que en arquitectura, para entender la arquitectura, digamos, en dos palabras, en la arquitectura hay dos tendencias creativas. Una tendencia es la tendencia a repetir la cueva y otra tendencia es hacer una pérgola. La inspiradora de la pérgola es el Partenón. La inspiradora de la cueva, es la cueva real, es la cueva prehistórica, ¿no? De alguna manera, el arquitecto Alberto Campo Baeza lo describe como la arquitectura estereotómica la primera y tectónica la segunda. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que hace Longhi me parece que es más la glorificación de la cueva, ¿no? La idea de meterse dentro de la cueva, que tiene pues resonancias en todos nosotros, porque todos nosotros venimos de la cueva.
muchas generaciones atrás, pero todos venimos de la cueva. Entonces la cueva es un hábitat más natural al ser humano que la pérgola. Que quizás recuerde de alguna manera, en palabras de Humberto Eco, las nostalgias uterinas. Exactamente, exactamente. Eso es. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Gracias, Jorge. Arquitecto Cruchaga, en la actividad proyectual, en el quehacer arquitectónico, es muy importante la reflexión, ¿no? Antes, durante e inclusive posterior a la obra terminada. Y la historia y la teoría de la arquitectura alimentan esa reflexión, nos permiten motivar las ideas. ¿Qué tan importante han sido en su carrera proyectual la historia y la teoría de la arquitectura? Bueno, ha sido muy importante pues porque al formar la historia y la teoría de la arquitectura, parte del programa de estudios al que lo somete a uno la universidad, no siempre con la buena voluntad de uno, que quiere ir a cosas más ejecutivas y no tan teóricas, a uno se le forma una cosa que es el criterio, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que una de las primeras reuniones que tuvimos cuando estábamos pensando en hacer esta facultad de arquitectura de la UPC, alguien de los del grupo que estábamos trabajando en esto me preguntó una cosa que yo no esperaba que me preguntara. Y me dijo, ¿qué cosa es lo que esperas tú que haga la Facultad de Arquitectura con sus alumnos? Y se me ocurrió una respuesta que me pareció muy buena después y que fue una absoluta chiripa, de casualidad, no la había pensado antes. Le dije, enseñarles a pensar como arquitectos. Y fue una cosa absolutamente intuitiva. Eso es lo que debe hacer una facultad de arquitectura, enseñarle a una persona a pensar como arquitecto, como abogado, como médico. Hay una manera de pensar, ¿no es cierto?, de cada profesión. Y esa manera de pensar responde en el fondo a los mandatos, a los hilos conductores que trae la historia y la teoría respecto del tema que uno está manejando. El gran problema que tiene la arquitectura, ya que me hace esa pregunta, me voy a aprovechar para salirme un poco de la pregunta y llevarla por otro lado, es que la arquitectura está muy ligada al misterio del más allá. Si miramos las primeras manifestaciones arquitectónicas que hay en todas partes del mundo, inclusive en el Perú, son las huacas, son estos sitios rituales en los que la gente va en una determinada época del año a implorar a los dioses comprensión, paciencia, que aplaquen su ira. Es decir, uno va movido por el temor ante el poder supremo de la naturaleza que expresa la voluntad de los dioses. Esa es la primera etapa. Entonces la arquitectura tiene, la mejor arquitectura original, tiene que, las pirámides de Egipto, que, en fin, todo eso tiene algo que ver con la trascendencia, ¿no es cierto?, con la muerte, con el deseo de que el faraón pase a una vida mejor, etc. Luego el mundo se va civilizando, la cultura va avanzando y la visión de la religiosidad se convierte en una religiosidad principalmente cristiana, y entonces lo que hace la arquitectura es hablar de la gloria del cielo. Entonces los grandes templos son la gloria del cielo, ¿no? Sí. Ya no es el temor, es la gloria del cielo, tanto los santos, los personajes. Y luego viene los primeros años de la modernidad, y en los primeros años de la modernidad lo que sucede es que hay un grupo de arquitectos que están fascinados por los nuevos materiales, por las nuevas técnicas, sobre todo el concreto armado, las nuevas técnicas de construcción, los nuevos métodos de construcción. Entonces, toda la nueva arquitectura que se hace, llamada la primera arquitectura moderna, es una arquitectura para glorificar los materiales y los procedimientos de construcción. Bueno, todo eso ya pasó. Y ahora no tenemos a quién adorar. Exacto. Y entonces en este mundo ambiguo, por así llamarlo, la historia y la teoría como que no parecen útiles. Así es, ¿no? Así es. Yo que enseño este curso, muchas veces los alumnos vienen con una disposición como que un poco aburridos, ¿no? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me es útil la historia y la teoría, ¿no? Porque claro, llama la atención las nuevas tecnologías, el mundo digital, ¿no? Claro. Y entonces, como usted dice, la historia y la teoría nos alimentan, ¿no? Claro. Es interesante lo que usted ha mencionado en cuanto a cómo la búsqueda de la trascendencia y la búsqueda de glorificar a Dios motiva al hombre en una ambición, ¿no?, muy fuerte,
que de la nada, prácticamente, ¿no? Desarrolla técnicas, desarrolla métodos para construir estas grandes obras, que muchas veces ni siquiera que lo inician la ven terminada, ¿no? Sino que Así es. trascienden los años. 200 años, 300 años Sí. hacer una catedral, ¿no? Ajá. Ajá. En cambio, digamos que ahora las cosas cambian tan rápido que hay edificios un tiempo y después ya no hay. Así Y hay otros, ¿no? Sí. ¿Usted considera que en el Perú, ¿no? Se está dejando de lado esto un poco, digamos, en lo que se ve ahora en la arquitectura? Bueno, a ver, es que nos hemos olvidado de mencionar, yo me he olvidado de mencionar un factor adicional que me parece que es bien importante, que paralelamente con lo que sucedía con los dioses, para ponerlo en plural, lo que sucedía con los dioses en todas las naciones, sucedía con las autoridades. Entonces las autoridades que de origen militar tomaban el poder porque eran los más fuertes, los más astutos, los más audaces, se convertían en dioses vivientes, ¿no es cierto? Y esos dioses vivientes tenían que vivir pues en mansiones como iglesias, como catedrales, y se volvían mandatarios perennes. Hoy día, la democracia que ha tenido tantas ventajas para la humanidad, tiene el inconveniente de la temporalidad y de la relativización de lo que son las autoridades. Y hay países como el nuestro que tienen presidentes presos y cosas de ese tipo que son insólitas en el pasado. Y todo eso lo que hace es desacralizar. Lo que está sucediendo en general es que se ha desacralizado la existencia. No tenemos figuras sagradas. Se ha perdido interés en la religión se ha convertido en unos ritos muchas veces más bien formales, y son ejercicios de autoexcitación, pero no son realmente ejercicios en los cuales uno deja libre el asombro, que es básicamente el hecho místico por excelencia, ¿no? El asombro ante Dios. Yo no sé cuál va a ser el correlato de eso, la verdad es que estoy completamente incapacitado de responder a esa pregunta. Justamente hoy día ha salido, o ayer ha salido, la revista del Colegio de Arquitectos, en la que hay una pregunta a 3 decanos, uno de los cuales soy yo, sobre el problema de la ética. Y les contesto lo mismo, le digo, miren, la ética es producto de la fe. O sea, si yo creo que esto es bueno, que Dios quiere esto, y que esto es malo porque Dios no lo quiere, yo puedo ser ético más fácilmente, porque sé lo que quiere Dios y lo que no quiere Dios. Pero si nadie me tiene que decir qué cosa es lo bueno y lo malo, si todo es relativo, Todo es relativo. ¿De dónde me agarro, no? ¿De dónde me agarro? Además, tiene que haber pues, un sentido comunitario en esas responsabilidades, ¿no? Y si yo tengo una manera de sentir qué cosa es lo correcto y lo incorrecto, y otro tiene otra, es bien difícil que hagamos de eso una... yo creo que esa es una tarea grande que tenemos los arquitectos por delante. Los arquitectos somos los constructores en parte de la mística de la humanidad. Yo, mientras venía acá, pensaba lo siguiente. Pensaba en esto. Pensaba, ¿por qué han sido sustituidas las catedrales del pasado? Y se me ocurrían dos cosas. La primera son los museos. Los museos son las nuevas catedrales, que es una glorificación del pasado. Es una glorificación del pasado. No es una glorificación de un Dios, pero sí es una glorificación de la grandeza del pasado. Y eso me parece interesante. Ahí hay algo de qué agarrarse, ¿no? Y la segunda cosa, que es así, no hay que agarrarse de ella, pero es una realidad, son los casinos. Los casinos son las grandes catedrales del presente y son las catedrales en las que uno va a rogar para ganar dinero. Curioso. Y de manera inmediata. Y de manera inmediata, dinero inmediato. Entonces son pastosos, tienen un aspecto de colorines y de llamativos. Y si yo tuviera que referirme a los últimos 20 años o últimos 30 años, diría que ha sido la época de las catedrales palatinas, ¿no? En el Perú han habido, en todas partes, usted va al pueblito más mísero, hay un pequeño casino ahí con sus luces y qué sé yo. Son las nuevas iglesias, ¿no? Sí. Que revela muy bien cómo el asombro se ha transformado en codicia, ¿no? El asombro, que es una forma, en el fondo, de humildad, es una cosa lindísima, ¿no es cierto? Sí. Yo que pequeño soy, tú que grande eres. Se ha convertido en codicia, o sea, yo que soy tan pobre, voy a este sitio a ver si con un poco de suerte, y de repente con un poquito de trampita más, me lleno de monedas, ¿no? Así es. Es una época extraña, que en ese terreno no sé comprender muy bien. Sí, seguramente más adelante se podrá entender, ¿no? Seguramente.
Muchas gracias, arquitecto. Gracias. Gracias por atenderme. Usted, Miguel, ha sido un referente importante, tanto a nivel de la práctica profesional como de la academia, en las últimas décadas en el país. Y un poco la idea era conocer su punto de vista del aspecto de la crítica, de cómo, de alguna manera, la práctica plantea una autorreflexión sobre su producción. Entonces, quería enfocarlo desde dos puntos muy puntuales. Uno es cómo usted ha visto el desarrollo de la crítica y el desarrollo del debate en la práctica profesional en los últimos años en el país. ¿Cuál es su punto de vista sobre la evolución de esta? Bueno, yo creo que en general la crítica en el Perú, en el terreno de la arquitectura, es uno de los aspectos más descuidados, más flojos, más débiles que tenemos en la sociedad. Al respecto, yo quiero contarle una anécdota que me parece importante de referir ahora. Freddy Cooper, que es amigo mío y que lanzó hace unos años la revista Arquinca, en los primeros números, cuando sacaba un proyecto del cual él sacaba la foto, sacaba la referencia, todo, hacía una crítica. Y entonces, en un momento dado, noté que la revista fue cambiando gradualmente y las críticas se fueron haciendo más blandas y más blandas hasta que Es correcto. de pronto desaparecieron. Correcto. Yo le pregunté qué había pasado. Entonces me dijo, la gente se rehúsa a que les publique sus proyectos y lo van a criticar. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Nosotros los arquitectos somos refractarios a que nos critiquen. En fin, es una manera de ser. Yo creo que eso de alguna manera proviene de nuestro ancestro virreinal, ¿no? No nos olvidemos que el Perú era el centro del virreinato, era el centro de Sudamérica, y entonces los representantes del rey, de la autoridad máxima, estaban aquí y era un país, y sobre todo Lima, una ciudad muy cortesana, y nos acostumbramos a que los poderosos, y hoy día poderoso cualquier persona que tiene cultura, cualquier persona que tiene un título profesional es una persona, dentro de la sociedad es una persona poderosa. Y entonces ellos, o somos todos, refractarios a la crítica porque consideramos que la crítica es de alguna manera una falta de respeto a la alta investidura que tenemos. Creo que esto hay que decirlo de arranque para no empezar a aprovechar la culpa a los críticos. Los críticos pobrecitos están arrinconados por esa debilidad nuestra. Dicho esto, quiero decir dos cosas más sobre este mismo tema. La primera es que la crítica es posible cuando uno tiene un set de principios o de reglas que establecen qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto. Pero a medida que la arquitectura ha ido avanzando, después del posmodernismo, el set de reglas no existe. Vivimos una época absolutamente libérrima en ese terreno y no vale hay, todo, ¿no? y todo vale. Entonces, los parámetros de los cuales uno se puede agarrar para criticar son muy discutibles, por lo menos podemos decirlo así, ¿no? Discutibles. Y eso los debilita más. Frente a la aversión que la gente tiene por la crítica, la falta de consistencia que tiene el crítico para poderse agarrar de algo. Entonces yo creo que la crítica, y estoy contestando esto como profesor de una facultad de arquitectura, en la que hay que pensar en el tema de crítica, porque sin crítica no hay enseñanza, que tendríamos que darle un nuevo significado a la crítica, por lo menos en la enseñanza. Buscar que la crítica sea una crítica edificante. No estoy diciendo crítica constructiva, estoy diciendo crítica edificante, que es distinto. ¿Qué cosa es una crítica edificante? Una crítica edificante es esa crítica en la cual yo le pregunto al alumno qué cosa es lo que has querido hacer. Explícame todos los parámetros que hay detrás del concepto que tú estás tratando de desarrollar. Y una vez que conoce uno esos parámetros y esos conceptos, los contrasta con lo que se ve en el proyecto, claro, y lo critica en función de esos parámetros. Hay un discurso y ese discurso tiene que estar ligado a lo que está hecho físicamente. Exactamente. Esa creo que es la única manera de salirse con la suya, claro, de poder hacer crítica
ser edificante con la crítica, pero al mismo tiempo acostumbrar a la persona a que la crítica tiene que aceptarla, que la crítica es un valor importante dentro de su formación, ¿no? De hecho, los ingleses tienen esta costumbre a veces en los finales de carrera, en algunas universidades, de que el público en general entre a los debates y opine, Así es. sin que sea público especializado. Y así uno es. tiene que aprender a responder preguntas que vienen desde ángulos distintos. A veces Así es. simplemente desde el usuario que quiere una respuesta didáctica a un problema permanente, ¿no? Así es. Yo estuve incidentalmente en Los Ángeles en el año en el que Richard Mayer fue convocado para hacer el Centro Getty. Y con el Centro Getty, que es una especie de ciudadela, de Acrópolis, en una pequeña montañita de Santa Mónica, en Los Ángeles, se hizo una gran audiencia, a la cual por supuesto asistí. No pude dejar de asistir a eso, a ver cómo iba a ser esto. Entonces llegó Richard Mayer, que es una persona muy formalista, ¿no? Muy vestido de una manera, emulando a Frank Lloyd Wright, con una capa negra y qué sé, una cosa hasta excesiva me pareció. Pero hizo una presentación impecable de su proyecto. Y cuando terminó su presentación, hubo alguien que se paró y dijo una crítica, el otro dijo otra crítica, y las críticas eran muy inconsistentes, muy mal formuladas, etc. Entonces de repente se paró una mujer. Estaba en shorts, me acuerdo, una cosa que era más o menos seria, estaba vestida con shorts y con un polo, ¿no? Prácticamente salida de la playa. Y la señorita esta le dijo, mire señor Mayer, usted es una persona muy bien educada y muy hábil con las palabras, pero yo quiero decirle una cosa. Yo soy una vieja residente acá de esta zona y nosotros respecto a sus proyectos, que los conocemos muy bien, porque ha hecho usted muchos proyectos en los Estados Unidos, esos no sé si son refrigeradoras o máquinas de lavar platos blancos, no queremos verlos, no queremos olerlos, no queremos sentirlos. Entonces, Richard Mayer hizo una cosa que a mí me pareció inverosímil. Para mí hubiera sido imposible hacerla. Hizo así, muy bien señora, entiendo muy bien su punto de vista, tenga la seguridad que lo voy a tomar en cuenta y el proyecto que yo haga no será revestido de esas placas de aluminio blanco, sino tendrá otro material. No dijo nada más. Gran ovación en la sala y terminó la sesión. Claro. Y finalmente, de alguna manera, sí tomó en cuenta esa referencia, porque Sí, claro. el proyecto es famoso, es un punto de inflexión en la arquitectura de Mayer, porque usa este mármol especial. Así Él es. pide hacerlo especialmente en una cantera italiana, ¿no? Así es. Y se va él personalmente. Y se va él personalmente o a sea, traerlo, ¿no? Y que es un poco... Eso fue respuesta a eso. Pues. Claro, claro. Eso es interesante. Y justo usted menciona tangencialmente el tema de la academia, y es un tema que es la segunda pregunta, ¿no? Es lo que conforma la segunda pregunta. La universidad en el Perú, este no es un país donde se publique demasiado, donde el debate intelectual sea demasiado intenso. Hay, por supuesto, una producción, hay gente importante, interesante. Usted ha sido la cabeza de una de las facultades de arquitectura, de una de las actuales facultades de arquitectura más importantes que tiene el país. Está desde los inicios ahí, la conformó, y de alguna manera viene la segunda pregunta. La universidad, la academia, ¿cómo considera que ha sido el aporte? En general, no me refiero a una universidad en particular, sino en general a todo el sistema educativo ligado a la formación del arquitecto en el país. ¿Cómo se ha relacionado esta formación con el debate y con la crítica arquitectónica? ¿Y por qué cree que a veces este debate y esta crítica arquitectónica, sobre todo desde el punto de vista especializado, no termina de llegar al ámbito de las masas? Porque hay todavía una distancia importante entre la calle, ¿no?, y el debate intelectual, el debate académico sobre algo tan relevante como la ciudad y la arquitectura, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene varias explicaciones posibles. No estoy seguro en qué orden de importancia y cuál es la gravitación de estas, pero en primer lugar, la profesión se ha masificado, ¿no? Nosotros somos en este momento una profesión absolutamente masificada. La proporción de arquitectos que están expeditos para ejercer la profesión en el Perú es considerablemente mayor a lo que la población económicamente activa, capaz de acceder a los servicios de un arquitecto,
tiene. Yo algún día estudié las proporciones de esto para una conferencia, pero ya hace muchos años, así que no es relevante que dé las cifras, pero comparaba la población americana y el número de arquitectos que había, en la población alemana, el número de arquitectos que había, en la población peruana, y era pues ridículo. En el Perú había 1,5 veces más que en cualquier otro país, ¿no? Entonces eso crea un problema, porque cuando uno tiene una sobreoferta, lo que pasa es que la demanda se vuelve mucho más dura. Y en esas condiciones de dureza la gente acepta trabajos que no puede enfrentar con la suficiente seriedad y todo se colapsa un poco. Esa es una razón, creo. En segundo lugar, creo que el Colegio de Arquitectos no hemos encontrado los arquitectos una manera de estructurar el colegio profesional para defender la arquitectura desde un punto de vista de sus esencias, ¿no? Y se ha convertido en una cosa más incidental, de cursitos, de cómo aprender a diseñar centros hospitalarios y qué sé yo. Eso es lo que hace el Colegio de Arquitectos hoy día, ¿no? Y entonces el gremio representativo o la institución representativa del gremio profesional no tiene una capacidad de actuar como ente conductor de la profesión. Ese es un segundo factor. Y el tercer factor es que el Perú tiene, en muchos sentidos, por buena suerte, yo creo que es una buena suerte, no me estoy quejando de ello, pero tiene un nivel muy alto de informalidad. El 57% de los proyectos se hacen sin arquitectos. Correcto. Entonces, si uno se pone más rígido con los arquitectos desde el punto de vista crítico y sigue dejando que el 57% de los proyectos sean hechos por no arquitectos o por ingenieros, entonces se crea una injusticia bárbara, ¿no? El que ha estudiado para la especialidad le das con palo y al otro lo dejas hacer lo que le dé la gana. La de Tomás de Aquino, ¿no? Para mis, Santo Tomás creo que es el que dice, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Así es. Claro. Perfecto, le agradezco las respuestas. Muchas gracias por el tiempo. Tenemos este encuentro fabuloso porque para nosotros es importantísimo esta visión de ustedes, los maestros, a los cuales nosotros hemos seguido vuestra trayectoria, a los que hemos aprendido muchas cosas, y para nosotros es muy importante saber, y además que quede registrado esto, por ejemplo, algunos conceptos, como en este caso, mi pregunta, tiene que ver con el lugar. ¿Cuál es la trascendencia o cuál es el espacio, digamos, entre comillas, que tiene lugar en la arquitectura para usted, en su experiencia, en su visión, no solamente de repente académica también, pero sobre todo en la arquitectura como arquitecto? ¿Cuál es su visión de cómo interviene el lugar, ¿no?, en la arquitectura o cómo debería intervenir? Bueno, yo pienso que la mentalidad con la que uno debería llegar a un sitio en el cual ha recibido un encargo para hacer algo profesionalmente es la mentalidad de decir, bueno, este es un sitio inconcluso que a mí me han dado la tarea de concluir. Entender desde el inicio que, como decía Mario Botta en una entrevista en Lima en el año 95, la arquitectura no es creación, sino transformación. Interesantísimo. La existencia está creada, ¿no es cierto? El mundo está creado. Y lo único que nosotros podemos hacer es transformarlo. Y ojalá transformarlo para mejor. Y la única forma de transformarlo para mejor es tener en cuenta cuál es la naturaleza del mundo, sentir cuál es la melodía, el sabor que emana ese determinado sitio, para ver de qué manera complementarlo y hacerlo mejor, o hacerlo más interesante, o introducir en él otros factores de atractivo. El trabajo del arquitecto consiste en jugar con los vacíos que uno tiene que encontrar, que descubrir en un lugar para ver de qué manera los llena, ¿no? Dentro de mi concepción de la arquitectura, las dos primeras responsabilidades que tiene un arquitecto son la responsabilidad de atender a las funciones para que funcione el edificio que uno está haciendo, y el segundo lugar es responder al lugar en el cual uno está trabajando para que ese lugar no sea perjudicado, sino sea ensalzado por el trabajo profesional que uno va a introducir. Y por eso, por ejemplo, un poquito para redondear y entrar, digamos, a darle una visión un poco más pragmática del asunto. Por ejemplo, en el proyecto de lo que fue el Ministerio de Pesquería, y que ha sido varias cosas, porque de verdad ese es un edificio que convoca, que se podría hacer muchísimas cosas ahí, tiene justamente una lectura muy especial, ¿no?, del material, o sea, de la materialidad, pero al mismo tiempo también de las geometrías, estas fuerzas que se ven ahí.
tiene que ver el lugar. Prefiguramos. ¿Cómo ha intervenido? ¿Cómo usted lo manejó? Bueno, le cuento, el Ministerio de Pesquería fue hecho en un desierto. Cuando nosotros hicimos el Ministerio de Pesquería, me refiero a Miguel Rodrigo, a Emilio Soguer y yo, en el año 70, existía la avenida Javier Prado, que era como una carretera. Al lado, yendo hacia el este, al lado derecho, estaba San Borja, que ya se había empezado a construir y había una lotización y algunas, digamos, un 15% de construcciones. Y al lado derecho, al lado izquierdo estaban los terrenos sin nada. Lo único que había en esa zona eran los laboratorios Roche. Ya. Y los laboratorios Roche eran unos laboratorios que estaban en un sitio tan absolutamente abandonado que ahí se cometió un crimen. O sea, ahí alguien citó a una persona y la mató ahí en plena avenida Javier Prado. Porque no había nadie, no pasaba nadie por ahí. De manera que nosotros no teníamos absolutamente ningún referente. Yo tengo fotografías que podría mostrar. Si hubieras sabido que me iba a hacer esa pregunta, lo hubiera tenido lista en la computadora. Las primeras fotos que tengo del Ministerio de Pesquería cuando recién terminó es con todo un espacio desértico alrededor. Tanto es así que el presidente Belaúnde, que fue el siguiente gobernante del país unos años después, tomó esos terrenos desérticos y hizo lo que se llama las Torres de San Borja. Todo ese conjunto multifamiliar se pudo hacer porque estaban todos esos terrenos vacíos. De manera que no tuvimos muy en cuenta el lugar porque nos imaginamos que ese lugar iba a ser tomado de alguna manera, incluso hasta la saturación, como previsiblemente iba a suceder en el Perú, donde tenemos a saturar las cosas. Ahora no solamente está el Ministerio de Pesquería, sino el Gran Teatro de la Nación. Y todos están juntos. Todos están juntos, unos edificios gigantescos, miles de metros cuadrados, puestos uno al lado del otro, ¿no? En una composición que no me parece nada acertada, desgraciadamente. Una cosa era el vacío absoluto y otro es el lleno abundante, ¿no? Pero sí, tratamos de tenerlo en cuenta en el sentido del movimiento, ¿no? Pensamos, cuando uno va a una carretera, era una carretera, uno salía de Lima para ir a La Molina, donde ya habían algunas urbanizaciones, entonces había que expresar esta idea del movimiento y por eso la estructura del Ministerio de Pesquería es una estructura de concreto que expresa un movimiento en el sentido este-oeste, ¿no? O eso fue lo que tratamos de hacer en ese momento. Pero no fue, digamos, el lugar en sí mismo el que inspiró nada, porque como repito, estaba totalmente desierto. Quizás sea digamos, el cosmos más extenso dentro digamos, del contexto ya digamos, del panorama de Lima, ¿no? Digamos, el material, un poco esa parte aérea, que tendría que ver quizás con, Sí. con esta expresión del edificio Sí. y de la masa, ¿no? Claro que sí. Estamos muy agradecidos realmente por esa respuesta. Nosotros estamos muy interesados en que esto quede registrado, no solamente para nosotros como profesionales, sino para todos los que vienen después. Bueno, yo también estoy muy interesado. Muchas gracias por la iniciativa. No, Marín, le agradecemos tanto a usted. Arquitecto Cruchaga, buenas tardes. Esta es la última entrevista. Espero que haya disfrutado un poco las primeras. A veces ser el último no es tan cómodo, porque resulta siendo de repente el que termina agotando más al entrevistado. Esta entrevista, en esta etapa, la idea es hacer una especie como de resumen de su visión de la arquitectura a lo largo del tiempo. En la medida que el perfil de las personas que entrevistamos son personas que son arquitectos, que han hecho práctica arquitectónica, pero que además han tenido que ubicarse en el papel, llenar el espacio de la persona que forma a sus herederos, ¿no? El arquitecto forma arquitectos a lo largo de cientos de años atrás. Y una de las cosas que suceden con la arquitectura es que esta cambia en el tiempo. A pesar de que en cada tiempo dicen, esta es la verdad, terminamos poco tiempo después desdiciendo eso, ¿no? ¿Podríamos ver o conocer su opinión a partir de su participación de la gran generación de ustedes en la época moderna y cómo se ha ido desarrollando en el tiempo al día de hoy? Y hacerlo en 2 minutos. Sí, porque ahí tendría otra pregunta. Bueno, sí, a ver, yo creo que mi generación fue una generación extraordinariamente afortunada porque estudiamos arquitectura en un momento en el que la arquitectura moderna se estaba consolidando en el Perú, ¿no?
no es un momento en el cual la arquitectura moderna estaba empezando. Ya había empezado en los años 50 con Agurto. Claro, acá llega un poco tarde, ¿no? Claro, acá llegó un poco tarde. Entonces, yo empecé a estudiar arquitectura en el año 57. Y en ese momento, el primer privilegio que tuvimos fue que había una facultad de arquitectura. Entonces, esa facultad de arquitectura necesariamente recibía a los mejores profesores de arquitectura. Las personas más capacitadas para estudiar arquitectura estaban todas ahí. Era un equipo de lujo, ¿no? En segundo lugar, la escala de estudiar arquitectura era una escala mucho menor. La facultad de arquitectura en la época que yo estudié en ella tenía 215 alumnos. Si repartimos esto entre 5 años, son 40 alumnos por año, ¿no? Eran promociones de 40, más o menos. Hoy día, pues, las facultades de arquitectura tienen Sí, pues. miles de alumnos, Claro. ¿no? Entonces, la escala del estudio de la arquitectura es muy distinta y la cantidad de centros de enseñanza de la arquitectura es tan grande que necesariamente todos tienen una pequeña cuota de arquitectos realmente distinguidos, una cuota un poco más grande de arquitectos mediocrones y una cuota pequeña final de arquitectos francamente pobres, ¿no? Entonces, la experiencia de estudiar arquitectura es una experiencia mucho menos rica. Primero, porque en la calle no están sucediendo cosas tan espectaculares. Y segundo, porque si uno tenía la curiosidad por saber qué cosa estaba pasando en tal frente, ahí estaban todos, ¿no? Y uno tenía oportunidad de conversar con ellos y qué sé yo. Y digamos, en la década del 60, que se consolida la arquitectura, yo creo que había mucha seguridad, ¿no es cierto? Que es una de las cosas que proporcionaba la modernidad, que eran certezas. Cuando llegan los 70, ¿cómo era su pensamiento respecto a lo que... Porque hubo un cambio en los 70, hubo esta cosa que llamamos brutalismo, que para mí es un poco difícil de pronunciar porque no la uso mucho, pero ¿cómo se sentían ustedes en esa época del 70? ¿Qué era lo que había que cambiar? ¿Qué cambió ahí? Bueno, yo tuve, en el caso singular mío, tuve la particular suerte que trabajé pues, con Rodrigo desde que era estudiante de arquitectura. Y Rodrigo venía de haber sido aprendiz de arquitectura en los años 50 en Skidmore, en Maryland. Entonces tenía una formación totalmente Mies van der Rohe, ¿no es cierto? Una formación de cajas de vidrio, Claro. de cosas modulares. Eso es todo lo que yo tuve que ver cuando fui su dibujante como estudiante. Cuando salí de la universidad me encontré con un Rodrigo que había sido transformado por la influencia, creo que principalmente de los arquitectos japoneses, de los metabolistas, ¿no? Esta cosa de la arquitectura de un país que le faltaba el terreno. Entonces había que irse en altura, pero al mismo tiempo la ida en altura no podía ser pues, a la manera de Nueva York, que hubiera dejado totalmente ciega a la ciudad, sino con unos edificios que eran flaquitos, de repente tenía un poco como un árbol, ¿no? Y otra copa por allá y otra copa por allá. Y eso, aplicado a la realidad peruana, obviamente tenía proporciones mucho menos violentas, pero era una arquitectura que yo creo que estaba principalmente influida por las posibilidades que había el concreto. El concreto era un material nuevo, era el concreto armado me refiero, y pretensado y postensado y todas esas cosas, era un material que tenía unas posibilidades pues, absolutamente inimaginables, porque prácticamente uno hacía una columna, como hizo Kenzo Tange en algunos primeros edificios, y de esa columna que era circular salían unos volúmenes en determinados pisos, Claro. Y esos eran los departamentos. Una cosa absolutamente espectacular. Ese modelo, que fue lo que se llamó brutalismo, es un modelo que se agotó más o menos rápidamente porque empezó a destruir la identidad. El reclamo contra eso era que era igual Japón que Nueva York, que Lima, que Brasil. Y los países que lograron librarse más de eso, Brasil, por ejemplo, lo acabo de mencionar, fueron los que se afirmaron, porque tuvieron el genio de Niemeyer, que este mismo principio lo convirtió en una cosa más plástica, más libre formalmente, más imaginativa. Hay que tener en cuenta que Brasil es un país no sísmico, ¿no?
que le hizo... todos esos edificios que están en Brasil se caen todos y están en Lima. Claro, ¿no? En el primer terremoto se caen. A veces se caen solos. Entonces ni siquiera con ahí se terremoto. caen solos. Pero en fin, esa es parte de la realidad. Entonces hubo una búsqueda plástica con el concreto. Hubo una búsqueda que plástica. efectivamente se ve mostrada en los edificios que se han construido, que llamamos, porque coincide pues, con la época militar, que son estos edificios grandes que han provocado tener grandecitos. La gente se orienta, ¿no? Claro. ¿Por dónde estás? Por el Pentagonito, por Claro, el claro. Ministerio de Pesquería, Claro. etcétera, ¿no? Se han convertido en grandes referencias urbanas y que, en cierta manera, claro, explica que entonces la arquitectura, que empieza, digamos, con una idea, con un sendero, con una orientación, no necesariamente se queda estática, sino que el pensamiento va cambiando porque hay influencias de todos lados. Así es. ¿Y qué pasó en los 80? ¿Cómo veía usted la arquitectura de los 80 que requería otras cosas? ¿En qué lado estuvo? ¿De los que lo negaron? ¿Los que lo...? Yo estuve inicialmente un poco en el lado de los que lo negaron. Me salió un espíritu conservador y yo creía firmemente en el catecismo que habían enseñado en la universidad, en la que la forma sigue la función, y la arquitectura debe expresar la verdad constructiva y la verdad de las cosas que suceden adentro. Todas estas cosas que eran los paradigmas, ¿no? de la arquitectura moderna. Pero en un momento dado, naturalmente, como no soy una persona cerrada tampoco, empecé a dudar de todo eso y decidí que lo que tenía que hacer es meterme a trabajar en un taller de alguien que estuviera en la orilla opuesta. Entonces le escribí a Frank Gehry. Esto fue en el año 1986, 85. Estaba empezando el gobierno de Alan García y yo me di cuenta que Alan García no iba a construir nada. Iba a venir una crisis de la construcción porque no había sino que escucharlo para darse cuenta que no tenía la menor idea cómo hacer caminar económicamente un país. Y dije, bueno, estos años van a ser perdidos. Ya he perdido varios por otras crisis anteriores. Me voy a trabajar con Gehry. Y la experiencia de trabajar con Gehry fue pues, increíble porque me fui a trabajar con un libre pensador, con una persona que no aceptaba parámetros, que sus declaraciones eran no aceptadas. Yo nunca me voy a olvidar la primera reunión que tuve con Frank Gehry. Llegué a Los Ángeles, a su oficina, le mandé una carta primero, ¿no? Es muy simpática la historia. Le mandé una carta diciendo que soy un arquitecto, que tiene tales y cuales cosas en su currículum, he hecho tales y cuales cosas, le mandé un par de fotos, una de las cuales era el Ministerio de Pesquería, y estoy en un momento de crisis en mi vida. Tengo 25 años como arquitecto, tenía en ese momento, qué horror, 25 años como arquitecto, y veo que están pasando cosas raras en el mundo, y lo que usted está haciendo me llama la atención. No lo entiendo, pero me llama la atención. Entonces, quiero tener la oportunidad de trabajar con usted y no me interesa ni las condiciones económicas ni el cargo que voy a tener. Si usted me dice, limpia la oficina, yo limpio la oficina. Esto, por supuesto, le llegó al alma a Gehry. Entonces, y recibió la carta y me llamó por teléfono. ¿Puedes creer? Este teléfono, yo contesté el teléfono. Miguel Cruchada, yes, this is Frank Gehry. Me dijo, su carta me ha parecido formidable. Véngase. Quiero hablar con usted. Véngase inmediatamente. Entonces me fui para allá. Me invitó a almorzar el primer día a un restaurancito muy simpático y estábamos terminando de almorzar y yo, por supuesto, me había preparado y había leído cosas y fui y le mandé un arroyo increíble para que viera todo lo que sabía de arquitectura y qué sé yo. Y él me miraba así con una cara como asombrada, al mismo tiempo comprensiva, casi condescendiente, ¿no? Y entonces cuando terminé de hablar, me dijo, mire, arquitecto, todo lo que usted me dice me parece muy interesante. Pero yo le voy a contar una cosa. ¿Ve esta taza de café? Sí, ya. Ahora, ¿ve este vaso? Sí, ya. ¿Ve este cosa de acá? Sí, ya. Cuando yo voy en carro por Los Ángeles, veo que se han creado sitios como este, absolutamente no planeados. Son lugares espontáneos. Que este señor que con su codicia quería usar el terreno al máximo, entonces se ha sacado el kilo y este señor ha hecho una cosa. Y de repente queda una cosa sorpresivamente hermosa. Entonces, eso yo quiero sacarlo y convertirlo en arquitectura y decirle a la gente, mire qué maravilla es la arquitectura espontánea. Entonces, yo me quedé completamente asombrado y dije, ¿cómo se hace eso? No, me dijo, tienes que caminar por la calle y ver, mirar y mirar. Muy bien, esta historia la quiero complementar con una segunda. Cuando hicimos un viaje, ya más o menos a la mitad de mi estadía, regresando de Zúrich a Los Ángeles, habíamos ido para conocer al señor Rolf Feldbaum, que era el dueño de una compañía que se llamaba Vitra. Todavía es dueño de una compañía que se llama Vitra,
que quiso hacer pues, el museo este del mueble. Mm. En Raimundwell se llamaba la ciudad en Alemania. Pero el sitio más cercano para llegar era Zúrich. Fuimos a Zúrich y en un taxi nos fuimos a Raimundwell, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Yo hice todos los apuntes, las fotos, lo que hace un jefe de proyecto. Y cuando regresamos, llegamos al aeropuerto y nuestro avión salía a las 12 de la noche. Y entonces entro al aeropuerto y nos sentamos a esperar este avión que salía a las 12 de la noche y de repente sale un aviso y dice, el avión se ha retrasado y sale a las 1:30 de la mañana. Entonces Gary me dijo, yo me voy a sentar en un sofá, estoy cansadísimo, no sé tú, pero yo estoy cansadísimo. Entonces me fui pues, al duty free, como todos los peruanos, a ver qué hay en el duty free. Y entonces llegué al duty free y había un reloj suizo muy bonito, que era un reloj que tenía un dial blanco, unas rayitas, no números, unas rayitas, unos punteros que eran limpiísimos, una cosa minimalista pero al máximo, blanco y negro. El reloj era marca Black and White, hecho en Suiza. Entonces me compré el reloj y regresé donde Gary, esta arma libre, ¿no? Que me había hablado de la libertad y las formas casuales y qué sé yo. Y regreso donde Gary y Gary me dice, ¿qué te has comprado? Tengo una caja, ¿no? ¿Qué te has comprado? Un reloj que es increíble. Entonces me dijo, a ver, enséñamelo. Abrí la caja y le enseñé el reloj. Entonces miró y me dijo, ¡no! No te puedes haber comprado eso, me dijo. Lo hermoso no es lo perfecto, lo hermoso es lo que es imperfecto. Eso es perfecto, no tiene una falla, está todo lo que tiene que tener y no tiene nada más. Tú no puedes creer en eso y trabajar para mí al mismo tiempo. Y rompió el reloj. Entonces, claro, aprendí una segunda verdad, ¿no? Que los libérrimos también son fanáticos. Claro, ahí exactamente. Sí, pues, Los libérrimos también son fanáticos. porque la relación entre el pensamiento y lo que uno hace es imposible ocultar. O sea, uno es sus gestos, espontáneamente uno reacciona ante determinadas cuestiones. Y brevemente, porque ya seguramente estamos con poco tiempo, ¿cómo ves la arquitectura hoy día? Hay muchas personas de tu generación que efectivamente han tenido que tú has dicho, especie como de fanatismo casi por esto. Hemos hablado de Gary, que es una excelente manera, además, increíble de tu parte, teniendo ya un pensamiento, cambiarlo, buscar contaminarte, ¿no es cierto?, con otra idea. ¿Cómo ves tú la arquitectura de hoy? La gente de tu generación realmente la ve mal y dice, uy, arquitectura la de mis tiempos. Bueno, eso es una cosa muy humana, ¿no? Obviamente, es humano, claro. Obviamente, yo creo que todos los seres humanos nacemos con un chip. Y ese chip, es la maravilla de la creación, ese chip está preparado para la época en la que tú vas a ser muy productivo. Ajá. Y llega un momento en el que ese chip se desactualiza y no entiendes lo que está pasando, ¿no? Eso pasa mucho con la música. Yo me acuerdo cuando mi padre me escuchaba, me veía escuchar a los Beatles, me decía, oye, pero ¿cómo puedes escuchar esa música tan salvaje, qué sé yo? Escucha a Beethoven, qué sé yo. Y yo tenía unas discusiones feroces con él. Le decía, pero si esto es música, lo otro no es música. Claro, pero la universidad no te ha salvado del chip. No hay yo creo que lo ha remozado un poco, pero no tienes la misma agilidad de comprensión que tienes cuando el chip corresponde a tu generación, ¿no? Yo siento, en ese sentido, como de alguna manera las cosas que suceden hoy día son cosas que ya no son de mi tiempo, de mi tiempo personal. ¿Sí? Yo creo que la vida es relativa, los gustos son transitorios y el ser humano aspira mucho a la novedad, ¿no? La novedad es una cosa que excita mucho la imaginación y la inteligencia, y en ese sentido yo por ejemplo, creo que empecé a ser un arquitecto completamente distinto, aunque no lo parezca, a partir del momento que pasé ese año con Frank Gehry. Claro. Ese año me volteó completamente al revés todo, ¿no? Y volví a sentir entusiasmo por la arquitectura. Nunca he tratado de hacer una cosa como Frank Gehry. Claro. Nunca he pretendido decir estas cosas de Frank Gehry, ciertas, me parecen maravillosas. Nunca. Siempre me han parecido muy discutibles y hasta por ahí nomás comulgo con ellas. Pero sin embargo, todo el ejercicio de estar en esa oficina, ir todos los días, trabajar para esas cosas, verlo él, hacerlo con la pasión que lo hacía, ver a los estudiantes, a los jóvenes que lo seguían, fue una lección increíble para mí, ¿no? O sea, a pesar de la fuerza que son las convicciones dentro de uno, me di cuenta que uno, adentro de sí, si es abierto, si mantiene la cabeza abierta, puede transformarse bastante, pero nunca volver a ser joven.
Eso es Claro. imposible. Eso es imposible, Eso yo es también creo. Sentir el entusiasmo que se Pero tiene. yo tengo que felicitarlo, arquitecto Cruchaga, porque yo he escuchado muchos de los discursos y la manera como usted ve los enfoques de los estudiantes y nunca ha dejado que esa llama que avivó su proyecto se apague. Al contrario, los ha apadrinado, los ha protegido Es muy que bien. eso lo tengo clarísimo, ¿no? Y yo también estoy Eso lo seguro tengo de que clarísimo. esa es una suerte de estar, estos estudiantes, tener a una persona que dirige estos estudios, que finalmente terminan siendo un director de pensamiento, estos pensamientos que se convierten en cosas sólidas, que es la maravilla de la arquitectura, cómo se solidifica algo que es impalpable, ¿no? Le agradezco, esta es la última entrevista, así que déjeme estrechar la mano en nombre de todos mis compañeros Gracias, Marco. y agradecerle por la entrevista que nos ha brindado.